Bien, vamos a continuar con la clase de bases físicas que habíamos quedado por aquí. Lo último que habíamos visto era las ventanas atmosféricas, y estábamos hablando de qué tiene que ver la interacción física entre la radiación electromagnética y lo que encontramos en la atmósfera. ¿Se acuerdan que les pregunté, bueno, qué entendía cada uno por atmósfera? ¿Qué sabían ustedes con respecto a la composición de la misma? Bueno, es lo que me dijeron, ¿sí? Tenemos partículas en estado atómico, en estado molecular y, bueno, y otro tipo de partículas como eh, aerosoles, polvillo atmosférico, bueno, toda una serie de cosas que habíamos dicho que normalmente el ojo humano por ahí no se percata, excepto que sea muy evidente, ¿sí? Como el humo. Pero normalmente eso no lo vemos. Pero de que existe, existe. Y un ejemplo más claro, podría decir, y un poco más cotidiano, es cuando, no sé si acá en Resistencia, pero por ahí en las grandes ciudades, sobre todo en las que tienen poca ventilación, como las del oeste de nuestro país, uno cuando se acerca al valle por ahí donde suele estar ubicada la ciudad, ve como un humo arriba de la ciudad. Bueno, ese es el polvillo, la- l- las partículas, las moléculas, el humo que genera la actividad humana cotidiana y que está ahí dando vuelta en ese pequeño espacio que es el área urbana. Ahí se nota bien porque está concentrada, ¿sí? Pero bueno, puede haber otros fenómenos como incendios que están un poco más dispersos y en el área rural. Pero en el área urbana se nota muchísimo eso ahí. Eh, Así que bueno, eso que por ahí no nos percatamos mucho, sí que existe. Y es importante, como les decía, saber por qué la presencia de la presencia de esas componentes de la atmósfera, sean naturales o no, condicionan el paso de la energía electromagnética. Y si no deja pasar la energía electromagnética, no podemos detectar lo que está abajo, ¿sí? Entonces, por eso esta, este gráfico de transmisibilidad de la atmósfera es importante, ¿sí? En la escala vertical ustedes tienen de 0 a 100, ¿sí? Entonces, cuanto más próximo esté hacia 100 la línea, es transmisible. Cuando está hacia abajo, hacia el 0, es porque no es transmisible. Acá en este ejemplo, por ver uno, en la banda del térmico, por ejemplo, acá las moléculas de agua están absorbiendo la radiación. Por eso se reduce a 0. Eh, ¿Esto cómo se traduciría? Bueno, como que es un lugar donde no es bueno observar, básicamente. Eso es lo que, si alguien les pregunta, bueno, pero ¿qué significa eso que va a cero la curva de transmisibilidad? Bueno, que ahí no es bueno observar. O si querés observar algo, lo que vas a estar observando es la absorción de la radiación por parte de las moléculas de agua. Eso es lo que harías. ¿Sí? Bien. Ahora, esas ventanas atmosféricas, como les decía, lo que permiten es saber dónde vas a observar. Entonces, es saber básicamente en qué longitudes de onda esos componentes de la atmósfera van a estar absorbiendo más o menos radiación. Entonces, en la imagen de la derecha, lo que van a ver es como una división en capas de la atmósfera, donde, bueno, los aerosoles estratosféricos, como el ozono, por ejemplo, están acá trabajando en la estratosfera, ¿sí? Ahí es donde produce su mayor absorción. En las capas medias, por ejemplo, bueno, hay otros gases moleculares, como la molécula de oxígeno o el dióxido de carbono. Y en las capas más bajas, bueno, ya vamos a hablar de lo que es el Rayleigh, ¿sí? Pero es como el polvillo atmosférico, básicamente esto. Es por eso está más en las capas más bajas de la atmósfera. Y también, bueno, aerosoles en las capas bajas, que es la troposfera,
como las moléculas de agua, ¿sí? Ahí es típico que estén las moléculas de agua porque, bueno, están las nubes de formación, está la humedad más pegada a la superficie terrestre, ¿sí? Pero ¿qué es lo que nos dice básicamente esta imagen? Que prácticamente en todas las capas de la atmósfera hay algún tipo de absorción, sea por gases, moleculares, atómicos o por alguna partícula, siempre hay algún tipo de absorción atmosférica. Siempre se produce. ¿Qué es lo que tenemos que saber? ¿Qué es lo que tenemos que pasar en limpio? Es que la absorción es eh, difícil de paliar, o sea, muy poco podemos hacer porque está presente en todas las longitudes de ondas y por lo tanto afecta prácticamente a todas las imágenes, ¿sí? Las imágenes que vamos a generar a partir de la radiación electromagnética. Bueno, está causada por la interacción entre la radiación, como les decía, y los gases y las partículas en suspensión, y sobre todo los más grandes, ¿sí? Los aerosoles y el vapor de agua, es lo que por ahí más intercepción produce. Y el resultado es esto, lo último, miren. Lo que va a producir es una disminución de la radiación electromagnética directa, es decir, de lo que reflejan las coberturas, y lo que va a aumentar es la radiación difusa, es decir, la que rebota, ¿sí? Entonces es probable que lo que llega al sensor va a ser una porción de energía electromagnética que viene rebotando de otras partículas y no es una que directamente proviene del reflejo en la superficie terrestre. ¿Y eso es malo? Bueno, no, sí es malo, pero el problema es que no se puede hacer mucho con eso porque bueno, todavía la, el problema de la dispersión atmosférica no está resuelto, digamos, ¿sí? Este es un ejemplo para que vean, o dos ejemplos de lo que produce la dispersión atmosférica. Por un lado, acá donde ven azul, no crean que no hay, ¿sí? Simplemente no es tan evidente. Pero por otro lado tenemos acá humo, ¿sí? Producto de un incendio en Los Ángeles, y esto que se parece bastante también es nubosidad. Acá lo importante, luego van a afinar ustedes el ojo, pero es que tienen que aprender a diferenciar entre uno y otro porque son distintos, ¿sí? Esto vendría a ser como partículas de agua, ¿sí? Las nubes, y esto más bien partículas eh, sólidas, podríamos decir, en suspensión, que tienen que ver con la incineración de la materia orgánica que se quemó y que por convección, bueno, va subiendo por la atmósfera. Pero fíjense que eh, desde el punto de vista de la observación del visible, lo que ve el ojo humano se parece muchísimo. Son como lo mismo, pero en realidad no lo son. Es como que se ven lo mismo, pero son diferentes. Fíjense que, por ejemplo, la forma que tienen, esto es típico de una pluma de una humareda. Y esto, que es como un desmechado, es la forma típica de la nubosidad. Bueno, obviamente que por eso es importante conocer estos puntos de observación y saber, bueno, a qué nos estaremos enfrentando cuando estamos observando en una o en otra porción del espectro electromagnético. Hasta acá todavía no hemos hablado de bandas en una imagen, pero como el título acá lo dice, comparación de bandas 7, 8 y Sentinel-2. Está comparando básicamente como tres tipos de satélites, ¿sí? Ya vamos a ahondar en eso, porque ustedes todavía no saben lo que es una banda, pero lo que sí pueden comprender es que esa imagen satelital que muchas veces vemos en Google Earth es una combinación de información y es la más común, pero no es la única. Fíjense que muchas de esas imágenes de Google Earth fueron generadas, por ejemplo, con estas imágenes Landsat, y no se utilizaron todas las bandas. Esta, por ejemplo, tiene 11 bandas y esta tiene 6. Normalmente las composiciones que vemos en Google Earth están acá, estas, en el rango del visible. Pero
Fíjense que hay mucha más información distribuida por otras partes del espectro electromagnético que, bueno, no lo utiliza Google Earth porque no tiene fines científicos más que nada, pero bueno, ustedes sí ya tienen que saber que hay otras regiones del espectro donde estas imágenes están observando, están mirando, y obviamente que hay que aprovechar esa información. Bueno, esto es para que vean cómo se combinan las bandas de un satélite, donde están ubicadas, con las porciones donde se puede observar. Fíjense que no es coincidencia que todo el visible estén ubicadas en la mayor parte de las bandas. Luego acá, en el infrarrojo medio, luego acá, en el infrarrojo también medio, y acá en el infrarrojo térmico, ¿sí? Bueno, por eso les digo que esto es como que está todo conectado. Para cerrar el tema de la dispersión, acá vamos a hacer una clasificación de las formas más comunes, ¿sí? Puede haber más, pero normalmente son estas tres: la dispersión de Rayleigh, la Mie y la no selectiva. En la imagen de la derecha van a ver que hay una comparación entre el tamaño de la partícula, perdón, entre el tamaño de la partícula y esta longitud de onda patrón. Entonces, cuando la partícula es más chica que la longitud de onda eh, de la onda electromagnética, hablamos de una dispersión de Rayleigh, ¿sí? Es bueno, su longitud es más pequeña que la longitud de onda de la radiación. Es la más intensa de todas, esta. Es como que la encontramos prácticamente en toda la atmósfera, porque bueno, tiene que ver con gases en estado molecular, ¿sí? Lo que decíamos, el hidrógeno, el ozono, el oxígeno, es como la estructura más pequeñita. Luego, cuando el diámetro de la partícula coincide aproximadamente con la longitud de onda, eh, hablamos de una dispersión Mie, ¿sí? Es menos intensa que la Rayleigh. Y por último, cuando tenemos longitudes de ondas, eh, perdón, cuando la partícula es más grande que la longitud de onda, estamos hablando de la dispersión no selectiva. Afecta a todas las longitudes de ondas y, bueno, tiene que ver con esas partículas más grandes, como por ejemplo las gotas de agua, ¿sí? Las gotas, nubes blancas, ese tipo de interferencia que, como ya dijimos, en el caso del óptico no deja pasar la luz, por lo tanto no podemos ver lo que está por debajo, ¿sí? Bien, eso es en la atmósfera, pero también en la superficie, vinculado a algunos fenómenos ambientales, se puede dificultar o hay factores que pueden afectar la observación desde el satélite. Por ejemplo, las condiciones atmosféricas. Bueno, ahí obviamente lo que veníamos hablando, si tenemos nubosidad y el ángulo de inclinación justamente interfiere con la presencia de nubes, bueno, la observación no va a ser buena. También las variaciones en la cobertura de la superficie terrestre pueden llegar a afectar eh, tanto en su estado fenológico como en la distribución. Ustedes ya, si hicieron bio, saben que, bueno, los patrones de distribución en la implantación de la vegetación responde a varios factores: el tipo de suelo, la disponibilidad de, de agua. Entonces, en función a eso, la vegetación se agrupa, se dispersa, se hace más rala, bueno, se adapta, digamos. Todo eso afecta la observación y cómo podemos llegar a detectar las coberturas. Obviamente que también la geología y la pedología, digamos, la parte de suelo, afecta la observación. Podemos tener la misma cobertura con distintas sustratos edáficos y estructuras geológicas que en cierta forma pueden hacernos parecer que son coberturas diferentes, pero no lo son. Ahora vamos a ver algún ejemplo. También con respecto a la iluminación solar, bueno, obviamente que va a incidir, no es lo mismo una incidencia solar a 85 grados que a 45, ¿sí? La inclinación de los rayos solares
incide porque obviamente tiene un efecto sobre la proyección de sombras, sobre la iluminación en sí del fenómeno. Bueno, ni hablar de lo que puede llegar a ser la pendiente y orientación del terreno, donde, bueno, también afecta ese tipo de iluminación. Y para que veamos algunas cosas ahí un poquito más terrenales, a ver si acá... Miren, esto simplemente es Google Earth y quiero que vean, a ver, estamos acá por Córdoba, San Luis. Fíjense cómo la presencia de cordones. ¿Ven Google Earth, gente? Pregunto. ¿Están viendo? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Fíjense el efecto que yo les decía de la orografía, la pendiente y la orientación. Alguien me puede decir, bueno, profe, pero acá no se ve. Y sí, debido... ¿Por qué no se ve esta? A ver, pregunto. Clase de técnicas 1 creo que es. ¿Por qué no veo esto acá? Po- ¿Por qué no se ve nada acá, en este sector? ¿Por qué creen ustedes? ¿Quién aparece acá por el este? Al sol. Inclinación del sol. Pues puede ser que sea las tipo sombra, profe, ¿no? Sí, sí, es eso. Es lo que les acabo de explicar, gente. O sea, la orientación y la pendiente del terreno condicionan la observación. Entonces, como el sol está saliendo por el este, por más que esté a las 11 de la mañana relativamente cerca del cenit, sin embargo, cuando vos tenés una pendiente muy pronunciada, los rayos del sol no llegan perpendiculares a tu cenit. Entonces, eso lo que produce es este tipo de sombras, y cuando hay sombra, yo ya les dije que no refleja nada. Entonces, es imposible que yo pueda ver qué es lo que hay debajo en la superficie terrestre. Y lo que vemos es sombra. Bueno, fíjense el efecto que produce. Pero también puede producir sombra, pero también puede producir, a ver, como este efecto. Miren, esto. Alguien me podría decir, bueno, profe, pero acá hay dos cosas diferentes, porque acá yo veo una cosa clarita y acá veo una cosa más oscura. La cobertura, a ver si lo puedo seleccionar. La cobertura es exactamente la misma. Es el monte ralo disperso de el monte seco, digamos, del centro de nuestro país. ¿Y por qué lo veo diferente? Bueno, porque esta parte está iluminada y esta produce cierta sombra. Simplemente por eso. Pero la cobertura en sí es exactamente la misma. ¿Se entiende? Pregunto, gente, ¿lo pudieron ver? ¿Lo ven así? ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, ahí me alegro. Miren, esto es el efecto de la presencia de suelo desnudo y cómo podemos llegar a ver coberturas muy diferentes. Fíjense cómo acá la geología y la parte dafológica está condicionando, digamos, la distribución, bueno, también el escurrimiento, seguramente por acá hay erosión en superficie hídrica, hace que no tengas vegetación. La que tenés está concentrado, seguramente en partes donde el suelo está consolidado. Eh, bueno, fíjense el efecto que tiene sobre la distribución de coberturas. Pero me quería ir un poquitito más al sur, la parte de Patagonia, para que vean por ahí el efecto de... eh, a ver si hay algunas lagunas por acá. Bueno, no sé si alguna vez vieron esto. ¿Saben lo que es esto? Me lo dejo quietito un rato para que vean. Si hay algún patagónico por acá, lo sacan toque. No estoy seguro.
Son las cigüeñas de los pozos petrolíferos. Ese puntito negro que ven ahí es la cigüeña trabajando, la que está ahí acicalando el suelo y está extrayendo el petróleo. Por acá hay algunas lagunas para que vean el efecto de la presencia de minerales también, de cómo afectan en la... Bueno, cuando busco esa laguna nunca la encuentro, pero... Bueno, acá les voy a mostrar algo, miren. ¿Por qué es mejor utilizar imágenes satelitales que ustedes se descargan a utilizar Google Earth? ¿Alcanzan a ver este efecto acá? A ver. Esto acá, este corte, ¿sí? ¿Lo ven? Sí, profe. Sí, Bien. profe. ¿Qué les parece? ¿Eso es natural? ¿Humano? ¿Qué creen que pasó ahí? ¿Debe ser algún error del Google Earth, profe? ¿O es, no sé si es natural así? No. Natural no es. Más que un error, es cómo se unen las imágenes satelitales. A ver, porque lo que quiero que entiendan es que cuando se captura una imagen, no es que sacamos una foto de toda la esfera completa de la Tierra, eso no existe. Se va haciendo partecita por partecita y luego se ensambla, se une. ¿Entiende eso? Entonces, en el ensamblaje, yo puedo tener una imagen de una semana acá o de un día y al lado puedo llegar a tener la de dentro de 2 semanas, porque el satélite está orbitando, va dando vuelta y no es que yo lo tengo ahí continuamente observando el mismo lugar, no, va orbitando. Entonces, vuelve a tomar una imagen del mismo lugar una semana después y las condiciones ambientales cambian completamente. Entonces, eso es lo malo de Google Earth, que vos no manejas la temporalidad de las imágenes que estás mostrando. De hecho, si acá, bueno, me dice, lo que hizo Google Earth ahora es tratar de poner algo como, fíjense que abajo de todo dice fecha de las imágenes. Y te pone un día, pero yo no sé qué imagen es de esa fecha. Yo estoy seguro que no todas, porque acá esto ya me indica de que son fechas diferentes. Esto refleja una cosa y esto refleja otra cosa, completamente distinta, ¿sí? Bueno, eso es algo que ustedes tienen que saber, en todo caso, explicarle a la gente cuando le dicen, no, pero ¿por qué no utilizamos Google Earth y listo? No. Google Earth está bueno, pero tienen que saber que esas limitaciones existen, ¿sí? Bien. Entonces, además de estos factores de observación, ¿qué es otro concepto importante que tenemos que ver cuando hablamos de bases físicas? El concepto de firma espectral. La firma espectral es algo así como la firma de cada uno de nosotros, la firma de cualquier ser humano, que se supone que es, no sé si es única, porque se pueden parecer, de hecho hay falsificación de firma, obviamente, pero debería ser algo distintivo. ¿Y cómo se construye esa firma? Bueno, dependiendo de cómo refleja esa cobertura a lo largo del espectro electromagnético. Entonces, lo que tenemos es un gráfico de 2 ejes donde están el porcentaje que refleja y acá en el eje de las abscisas tenemos la unidad en la que está, las longitudes de onda, digamos, en la que está expresada el espectro electromagnético. Entonces, si para cada porción del espectro electromagnético representáramos cuánto refleja, formamos esta curva, que es lo que se conoce como firma espectral. ¿Sí? Entonces, se supone que cada cobertura
tiene una firma característica que muestra lo que refleja, absorbe y transmite en esas longitudes de ondas que está representada en un gráfico. Esto está tomado de Chubieco y tiene que ver con una hoja verde típica, ¿sí? Es la típica hoja verde, no interesa de qué plantita, pero la típica es esto. ¿Y qué tiene de típica? Bueno, les voy a mostrar, miren. La clásica hoja verde, pregunto, ¿cuál es el rango del visible en longitudes en micrómetros? De 1.4 a 0.4 a. A 7. 7. Perfecto. Entonces, estamos hablando de que trabajaríamos por acá, perdón. Estaríamos trabajando, a ver, esperen que cambio de... Bueno, sí, ahí lo hago. Estaríamos trabajando por acá, ¿sí? Es el rango del visible. Es chiquitito, pero fíjense que tiene una pequeña curva. ¿Vieron dónde pega el saltito? ¿En qué región del espectro? ¿En qué porción? Infrarrojo. En el 0,4 tenemos el azul. El verde en el medio y casi tirando al 7 estaría el rojo. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuál estaría resaltando ahí? El infrarrojo. El rojo. Pero el rojo, lo que yo les digo es que el rojo o sea, todavía no, el rojo yo como lo veo, tiene una entrada más que un pico. Yo les pregunto, ¿dónde está el pico? En el verde, profe. Sí, Exacto, está casi en el medio el pico. Exacto, es acá. Ay. De vuelta, acá. Ahí se produce el pico. Es en el verde. Y esa es la explicación de por qué los seres humanos vemos a la hoja de color verde. ¿Se acuerdan que les dejé ahí un artículo para que vean de por qué las plantas se ven de color verde? Bueno, tiene que ver con una explicación biológica de los pigmentos y de la clorofila, pero ¿y eso cómo se traduce acá en el campo de los sensores remotos? Bueno, eso. Como ahí se produce un pico de reflejo en la región del verde, eso explica por qué cuando yo estoy mirando hacia la calle, en una ventana, y veo, bueno, los árboles todos de color verde. ¿Por qué lo vemos verde? Porque hay un pico de reflejo ahí. Otra cosa es lo que yo les había comentado acá, pero en este rango nosotros, el ojo humano ya no lo ve. Ahí se produce un máximo. Fíjense que salta de menos del 10 al 50% de reflectividad. Se ve muchísimo. Pero ¿qué pasa? Ahí el ojo humano no lo ve, porque ya no tenemos visión infrarroja. ¿Sí? Luego, bueno, vuelve a bajar, vuelve a subir un poco hacia el infrarrojo medio, qué sé yo. Pero acá los dos puntos importantes son estos. En el verde, donde tiene su pico, y es importante porque es donde ve el ser humano, y acá, donde ustedes me decían, por ahí sí, con más razón, en el infrarrojo, pero bueno, sepan que ahí vamos a necesitar, digamos, información extra que no tiene que ver con la capacidad de los humanos. ¿Sí? ¿Quedó claro eso, gente? ¿Por qué vemos verde a las hojas de las plantas? Bien, fíjense que también esa firma típica puede tener variaciones. Acá lo que muestra Chubieco es la cantidad de humedad que tiene la hoja. Entonces, cuanto más humedad tiene, sería esta línea de verde intenso, ¿sí? Es como que tiene un pico importante en el verde y luego en el infrarrojo cercano, bien pronunciada la curva, es como que se la ve bien,
claro, cuando nosotros vemos la hoja vigorosa, cuando la vemos en estado fenológico óptimo, perdón, la estamos viendo así, con mucho contenido de humedad. Sin embargo, todos sabemos que, bueno, la vegetación, sea caduca o no, tiene por ahí un periodo de senescencia por su propio ciclo natural o por algún tipo de estrés. Entonces, cuando va perdiendo la humedad, fíjense que el porcentaje de contenido de humedad se reduce a 0, fíjense que es esta línea marrón, ¿sí? Donde la curva de la hoja deja de reflejar bien en el verde, se mueve un poquitito hacia el rojo, y luego también en el infrarrojo cercano pierde reflectividad, cae, y aumenta hacia las longitudes de onda más grandes. Es como que la empezamos a ver mejor cuando se va secando hacia acá, ¿sí? Bueno, son variaciones que tienen que ver con ese contenido de humedad de las hojas. En el caso de la nieve, por ejemplo, o del hielo, fíjense que, aunque no se parezcan, es como un mismo gráfico, gente, ¿sí? Estamos viendo porcentaje de reflectividad acá, ¿sí? Y acá estamos viendo las longitudes de onda, ¿sí? Bueno, fíjense que la nieve fresca refleja casi todo. Toda la radiación que llega es prácticamente reflejada, sobre todo acá en el visible, y luego también en el infrarrojo, que cae un poquito, pero fíjense que igual anda alrededor del 80%. Eso tiene que ver, por ejemplo, con... vieron que los esquiadores, la gente que anda en los lugares nevados, siempre tiene anteojos de sol, por ejemplo. Bueno, porque refleja mucho la nieve y produce quemaduras incluso en la piel por el alto nivel de reflejo que produce de la luz. No deja pasar nada prácticamente en este rango, en el del visible. Eso es nieve, a diferencia del hielo. Fíjense que el hielo ya deja pasar un poco más, alrededor del 60%, y la nieve sucia, podríamos decir, algo así como ya mezclado con materia orgánica, con hojas, con tierra, algo, bueno, deja pasar un poco más la luz y tiene como un comportamiento más estable. En el caso de los suelos, bueno, todo va a depender de qué tipo de suelos estemos hablando, pero por ejemplo, los mollisoles, que son suelos que podríamos clasificarlos como fértiles, ¿sí? Que tienen una capa orgánica importante, bueno, que están como con una textura más aireada, que tienen materia orgánica, que tienen humedad. Fíjense que reflejan muy distinto a lo que puede llegar a ser un entisol o un vertisol, que son suelos que están con una estructura y con una textura completamente diferente a los mollisoles. Y bueno, fíjense cómo las firmas espectrales son muy, pero muy diferentes. Estas firmas espectrales fueron generadas por un laboratorio de la NASA. Básicamente se generan en el laboratorio, van midiendo con instrumentos cómo es la respuesta espectral de pequeñas partecitas de suelo, y generan estas firmas, estos perfiles, que luego nos permiten, bueno, explicar desde el punto de vista teórico cómo es el comportamiento de uno y del otro. ¿Esto por qué es importante? Bueno, porque si estás observando un territorio donde tenés mollisoles, bueno, tenés que saber dónde refleja y dónde absorbe. O si estás viendo este otro tipo de suelo, bueno, tenés que saber que, por ejemplo, acá, en el visible, bueno, refleja muy poco, prácticamente se absorbe todo. Sin embargo, refleja más hacia acá, hacia las longitudes intermedias, no estas que están próximas al visible. Bueno, fíjense cómo con estos gráficos ya uno puede empezar a tomar decisiones. Bueno, y esto es un poco la combinatoria de lo que veníamos hablando recién, como resumiendo. Tenemos las ventanas atmosféricas, que es donde nosotros dijimos que es bueno para la observación remota, como las bandas de los satélites
se ubican en esas regiones donde es bueno observar, no se ubican en cualquier parte, y cómo también tienen que ver con las firmas espectrales. Fíjense cómo está todo relacionado. Ventanas atmosféricas, bandas de una imagen y firmas espectrales. ¿Sí? Esto, para que se entienda que el estudio de los sensores remotos no es algo hecho al tuntún, sino que todo tiene sentido. No vamos a observar ciegamente en cualquier parte. No estamos ahí descubriendo a ver qué veo, qué no veo. No. Hay un fundamento físico para saber dónde observar y saber qué es lo que puedo observar. Un poco el ejemplo que hacíamos con la vegetación. Yo sé que acá veo un pico de la vegetación, pero es dentro del visible. Si yo quiero detectar vegetación con el ojo humano, trabajo acá. Pero si tengo una imagen satelital, y me conviene trabajar acá, en el infrarrojo cercano, porque el porcentaje de reflectividad acá es mucho, mucho mejor. ¿Se entiende hasta acá, gente? ¿Alguna duda, consulta con esto? Yo, profe, Decime. vio que, bueno, no sé qué era, en la parte que estaba hablando del suelo, creo que era. Sí. Sí. Y había dicho que, bueno, lo visible vemos un tanto por ciento menos y se ve más en el infrarrojo o algo así. Eso que nosotros, digamos, en el rango de lo visible, para cualquiera, sea suelo, qué sé yo, la nieve o no sé qué otra era que dijimos, la vegetación. ¿Esta Para, última diapositiva era? ajá, ¿O sí, era no, otra? sí, no, pero está todo relacionado porque Ah, va en entiendo. general mi pregunta. Digamos, cuando nosotros veamos, digamos, esa línea en el rango del espectro visible, más baja que en los otros rangos, digamos. Eso quiere decir que ahí lo que es más lo que se absorbe, entonces, que de lo que se refleja. Exacto. Acá la idea es que cuando refleja la cobertura, lo podemos detectar mejor. Cuando se absorbe, lo detectamos menos. ¿Sí? Nosotros buscamos que refleje mucho porque así detectamos la cobertura. Si Claro, refleja poco, no es bueno para la observación. Esa es como la moraleja, podríamos decir. Bien, dale. Gracias, profe. bueno, por nada. Gente, ¿alguna otra duda, consulta con eso? Yo les dije, agarren esto con tiempo porque tampoco es algo así lógico que vos lees una vez y ya te quedó. Hay que masticarlo un poco porque quizás sea algo a lo que no estemos por ahí un poco acostumbrados a, a ver en geografía, no es bastante común quizás con las materias que antes tenían. Entonces sale un poquitito, pero bueno, es importante que lo sepan, ¿sí? ¿Estuvieron leyendo? Cuéntenme un poquito. ¿No? Agarren el apunte del dossier con tiempo, gente, porque, bueno, eh, como les dije, cuanto más, con más tiempo agarren esto, menos le va a costar, porque si no, después bueno, si se ponen a estudiar a último momento ahí con el parcial encima ya, van a tener más dudas que otra cosa. Bien, vamos a continuar con la unidad 3. La unidad 3 tiene que ver con, bueno, no sé qué nombre tiene ahora este año, pero antes se llamaba plataformas y sensores, creo que ahora se llama sistema de adquisición de datos, pero básicamente lo que vamos a hablar es de los satélites, ¿sí? Que a partir de ahora se van a dividir como en dos. Esa palabra un poco coloquial que nosotros conocíamos, yo ya les había comentado,
no estaba mal que lo utilicen en un principio, pero de ahora en más satélite se va a dividir en plataforma, por un lado, y sensor por el otro. ¿Sí? Como dos partes que obviamente están unidas, todo en un mismo dispositivo que es la plataforma. Pero ustedes, como ya dejaron de ser comunes mortales, tienen que saber que hay diferencias. ¿Sí? Entonces vamos a empezar por las plataformas. Es lo que, de manera coloquial, como les había comentado, nosotros por ahí lo conocemos como satélite, pero lo correcto acá, el término correcto sería plataforma. ¿Por qué? Porque no todos son satélites. Entonces, esas plataformas se clasifican en tres tipos: terrestres, aéreas y espaciales. Las que sí serían satélites son estas, las espaciales. Pero ustedes tienen que saber que estas también son plataformas y, bueno, no son espaciales, por lo tanto, no son satelitales. Vamos a empezar por las terrestres. Las terrestres tienen que ver con una altura que anda, bueno, alrededor del metro. Por ejemplo, una persona, un ser humano que, bueno, la mayoría no llega a los 2 metros, pero ya a esa altura podemos llegar a observar con nuestra propia vista o con algún tipo de instrumento, ¿sí? El tema es que desde ahí ya estamos separando, digamos, nuestra observación de... estamos separando nuestra observación de la cobertura que está sobre la superficie terrestre. Y si nos elevamos un poquito más, pero aún no perdemos el contacto con la superficie terrestre, bueno, podemos hablar de un camión, por ejemplo, con un brazo mecánico, o incluso de una torre, desde donde podemos llegar a hacer observación. E incluso podríamos incluir a este último, que es el globo cautivo, donde ya la altura es mucho mayor, por ejemplo, puede llegar a los 100 metros, pero no, al ser un globo cautivo todavía sigue teniendo como un punto de conexión con la superficie terrestre. Entonces, todas esas son plataformas terrestres. Luego vienen las plataformas aéreas, y estas sí obviamente ya se despegan de la superficie terrestre. Estamos hablando de 100 metros hasta los 10.000 metros más o menos, en el límite de la troposfera, y que bueno, ya tiene que ver con aviones, con helicópteros y aviones. Y hoy en día debemos sumarle a esta clasificación los drones, que también se insertan en esta capa de altitud. Estas son las plataformas aéreas y bueno, ya van a ver que obviamente tienen características muy distintas a estas, ¿sí? Pueden cubrir distancias mucho mayores y dependiendo de la altitud a la que se muevan, bueno, pueden ser pequeños aviones donde no hace falta tener presurizada la cabina, hasta aviones que viajan en el límite de la estratosfera, donde, bueno, obviamente no hay oxígeno, bueno, no hay las condiciones que tenemos en superficie, por lo tanto, no cualquiera puede estar en esa altitud. Por encima de esa ya tenemos las plataformas espaciales. Y ahí sí ya hablamos de estos, de los satélites propiamente dicho, y algunos globos que son los globos estratosféricos, ¿no? Que bueno, también pueden llegar a contener algún tipo de sensor para la observación remota. Esas plataformas espaciales tienen distintas formas de clasificar, pero nosotros veríamos básicamente dos: los geoestacionarios y los de órbita baja, que a su vez se dividen en polares y ecuatoriales. A ver si por acá tenemos las plataformas, acá. Las plataformas geosincrónicas, como su nombre lo dice, están sincronizados con la rotación de la Tierra. Eso hace que estén exactamente o aproximadamente a 36.000 kilómetros de la superficie terrestre. O sea, para que un satélite se mueva a la misma velocidad que la rotación de la Tierra, tiene que estar a esa distancia, ¿sí? Si está a menos de esa distancia, por ejemplo, este que está a 900 kilómetros, ya no se va a mover a la misma velocidad de la Tierra.
por lo tanto tiene que describir una órbita distinta. Ya no va a ser geoestacionario, va a tener que ser de órbita polar, ¿sí? Básicamente otra órbita que normalmente se conoce como heliosincrónico, por ejemplo. Entonces está sincronizado ya con la iluminación solar, no con el giro de la Tierra. ¿Entiende, gente? Son como dos grandes grupos. Los geosincrónicos que se mueven con la Tierra y los heliosincrónicos que se mueven o que dependen de la iluminación solar. Quizás lo que ustedes conocían, por ejemplo, en clima, son los geosincrónicos. Esos son los que están muy lejos de la superficie y se mueven a la misma velocidad de la Tierra, que es una condición necesaria para meteorología y para climatología. Estar observando continuamente el mismo lugar repetidas veces. Los que nosotros utilizamos, gente, normalmente van a ser estos, los heliosincrónicos. Estos son los que se ven más en climatología, como les digo. Pero estos son los que son las imágenes de las que les veníamos hablando, como el Landsat, como el Spot, como el Iconos, como el, bueno, el satélite chacarero que les había comentado que tiene Argentina, bueno, son de este tipo, heliosincrónicos. Ahora, hasta ahí la parte de plataformas, ¿sí? Ahora vamos a hablar de los sensores, que es esa parte que está adosada a la plataforma y que se encarga de capturar la información electromagnética que es con la que luego se forma la imagen. Básicamente, eso es el sensor, ¿sí? Esos sensores se clasifican a grandes rasgos en dos grandes grupos, los pasivos y los activos. Vamos primero con los pasivos. Los pasivos pueden ser fotográficos, que como su nombre lo dice, básicamente es una cámara fotográfica, pero no es cualquiera, es una cámara es una cámara multiespectral. ¿Qué significa eso? Que bueno, que tiene como diferentes cámaras metidas dentro del mismo sistema. ¿Y por qué? Bueno, eso lo que le permite es observar, por ejemplo, en el infrarrojo, observar en el azul, en el verde, en el rojo, en el térmico. Bueno, por eso se llama multiespectral. Es como que tiene separada partes de la misma cámara para observar un rango del espectro electromagnético, ¿sí? Estas cada vez se usan menos. Son las cámaras fotogramétricas, son muy caras y normalmente se utilizan en aviones, ¿sí? No en satélites. Estos, los sensores óptico-electrónicos, son los más comunes de hoy en día. Básicamente hay de dos tipos, los CCD y los CCT, que la diferencia es en la forma en la que trabajan, en la que capturan la información. El de barrido, como su nombre lo indica, es este que vemos acá en la parte, en la imagen de la derecha. Cuando está capturando la imagen, hace un movimiento así lateral, como que barre con una escoba, y de allí su nombre, de barrido. Sin embargo, el CCD, que es el que vemos acá, lo que hace es cuando se desplaza el satélite, va empujando hacia adelante, ¿sí? Por eso se llama de empuje. Y por último tenemos estos que sean de cámaras de video, que yo los incluyo porque pueden encontrar imágenes de este tipo, pero sepan que prácticamente han caído en desuso. Las encontramos en las últimas versiones en las primeras versiones del Landsat, que son las más antiguas, y ya prácticamente la mayoría trabaja con CCD o con CCT. Entonces, perdón. Aparte de esos, dentro de los pasivos, aparte de esos, de las cámaras y de los óptico-electrónicos, tenemos los sensores de antena. Estos son muy raros. También hay muy pocas plataformas que lo utilizan. Por ejemplo,
dice acá una plataforma india que se llama Bhaskara 2, que utiliza una antena que básicamente lo que registra es la energía que es reflejada o emitida por las coberturas, ¿sí? Está quietito y solamente recibe la energía o reflejada o emitida, pero bueno, todo va a depender de la temperatura de las cubiertas en superficie, ¿sí? Son bastante raros, son poco frecuentes. Después ya vienen los sensores activos, ¿sí? ¿Qué es lo que diferencia una plataforma activa, un sensor activo de un pasivo? Bueno, que el activo es un instrumento que emite su propio pulso o haz de energía electromagnética. Es generado artificialmente por el sensor, lo emite hacia la superficie terrestre y luego recoge el reflejo. Eso es lo que hace. Dentro de este tipo de sensores activos, el más común es el radar. Y el radar, a su vez, tiene como dos tipos, el SAR y el SLAR. Bueno, trabajan con ondas radiométricas que van desde el milímetro hasta el metro. Fíjense que son mucho más grandes que las del óptico, que trabajan con ondas muy chiquititas que nosotros no las vemos. Estas en teoría las veríamos, pero bueno, como es energía, no tiene masa, no la podemos ver. El ojo humano no la detecta, pero de que existe, existe. Eso es lo importante que tenemos que saber. Otro tipo de sensor activo es el LiDAR. Estos quizás ustedes hayan escuchado hablar. Por ejemplo, los teléfonos nuevos ya traen un sensor LiDAR, que es como una luz que ayuda a tomar imágenes más reales, más nítidas. Eso es lo que dice el marketing. Pero el LiDAR, para que sepan, es una luz, es luz, pero el término correcto es polarizado. Polarizar significa como retocar, como modificar la señal de la luz, ¿sí? Fíjense que trabaja en un rango que va desde el ultravioleta hasta el infrarrojo cercano. Es un rango bastante amplio, pero es como una luz acomodada. Vieron que la onda electromagnética está compuesta por un campo eléctrico y otro magnético. Entonces, es como que está tocado, están rotados esos dos campos magnéticos, y eso hace que se detecten mejor ciertas coberturas. Y acá tenemos dos aplicaciones. Esta, por ejemplo, en la imagen de la derecha, en la parte superior, está utilizando un helicóptero, un sensor LiDAR, para detectar árboles, ¿sí? Entonces, es un sensor activo porque emite su propio pulso electrónico, emite luz, y te permite detectar, a cada vez que va atravesando una parte de la planta, recibe un reflejo, ¿sí? Y eso te permite luego reconstituir la forma como en 3D de la planta, ¿sí? Entonces, por cada estrato del foliaje de la copa del árbol, obtiene una respuesta. Y luego también obtiene una respuesta del ground, de la superficie, y eso es lo que permite, por ejemplo, separar el canopy, la copa, de la superficie. Y obviamente con eso podemos calcular, por ejemplo, la altura de los árboles. Esto es fundamental para los ingenieros forestales, por ejemplo. Es una aplicación buenísima para ellos. Y tiene que ver con esa imagen que yo les había mostrado al principio en las aplicaciones. ¿Se acuerdan cuando vimos la altura de los árboles? Una imagen con la altura de los árboles. Bueno, se genera a partir del LiDAR, por ejemplo. Pero bueno, también el concepto es el mismo y se puede aplicar en meteorología. Este es una plataforma llamada Calypso, por ejemplo. Es una de las pocas que existe para hacer seguimiento de huracanes. Y bueno, permite, por ejemplo, ver la altura de la masa nubosa del huracán. Porque también va recibiendo respuestas espectrales intermedias desde el tope hasta la base,
y bueno, podés ver como el tamaño del vórtice que representa al huracán. Fíjense que esa información es bastante nueva, antes no la teníamos y no se podía estudiar en profundidad el huracán sin esta tecnología. Pero bueno, las aplicaciones más novedosas tienen que ver con esto, con ámbitos urbanos, en donde esto es una representación de una respuesta LiDAR, donde fíjense que incluso los postes de iluminación y el cableado, la cartelería de un área urbana se puede llegar a detectar con LiDAR. Otra aplicación LiDAR, me estoy acordando, es en los autos autónomos, que ya tienen incorporado un sensor LiDAR porque permite calcular distancias con una precisión muy buena. Y eso es fundamental para los autos, para el frenado. Entonces, estos sensores LiDAR cada vez se están extendiendo más en nuestra vida cotidiana, no solamente en los satélites. Otro tipo de sonar, de sensor activo, perdón, son los sonares. Estos lo que hacen, bueno, como ven aquí en la imagen, el procedimiento es el mismo. Emiten un pulso electrónico y luego reciben una respuesta. Y de esa forma detectan objetos. Pero claro, el sonar trabaja bajo el agua. Y acá, esto por ejemplo, es un producto de un sonar de una empresa china que vende este pequeño botecito con el sonar que está ubicado acá debajo, con un receptor diferencial, doble frecuencia, que te da una precisión muy, pero muy buena de las mediciones que va haciendo. Bueno, obviamente trabaja a una determinada frecuencia. Es un equipo que permite hacer representaciones en 3D de este tipo, por ejemplo, ¿sí? Esta es la placa de Burma en el sudeste asiático, que está en contacto con la placa india. Bueno, fíjense cómo se obtiene como un modelado en 3D de muy buena resolución. Y es fundamental, por ejemplo, esto se utilizó muchísimo para encontrar al Ara Belgrano, por ejemplo, al submarino argentino, porque, bueno, genera modelos digitales del relieve con muchísima precisión con respecto a los que ya conocíamos, ¿sí? Ustedes ya saben que la superficie del mar también se representa como la superficie que está emergida, pero bueno, es mucho más difícil porque estamos bajo el agua, ¿no? Estos sonares ayudan bastante a la representación de este tipo de superficies. ¿Cómo es la relación entre resolución y sensor? A ver, estos sensores de los que venimos hablando tienen una resolución, ¿sí? Esa resolución primero tienen que verla como un concepto general y luego la vamos a desglosar en tipos de resoluciones, ¿sí? Ahora, la resolución básicamente consiste en esa capacidad para discriminar información en detalle. Entonces, discriminar significa separar objetos que yo puedo observar en una imagen. Es decir, tengo que trabajar con el contraste entre diferenciar agua de suelo, vegetación de área urbana, bueno, dependiendo de la escala, ¿no es cierto? Pero cemento de asfalto, pasto de chapa, ¿sí? Cosa que yo pueda diferenciar lo que es en un área urbana una casa de un bosque, o de un parque, ¿sí? Y por otro lado, la información de detalle tiene que ver con la capacidad del sensor de diferenciar energía electromagnética, que ustedes eso ya lo saben ahora, que no solamente trabajan en el visible, sino trabajan en otras regiones del espectro que no es capaz de detectar el ojo humano, pero que existe. Y también tiene que ver con algo que ustedes ya habrán visto en Sig Raster, que es el tamaño del píxel. Cuanto más chiquito es el tamaño del píxel, mejor yo puedo identificar los objetos. Pero bueno, esto tiene un límite, ¿sí? Entonces, de
del sensor hay una característica fundamental que es la resolución. Ahora, esa resolución, según Chubieco y otros autores, la podemos discriminar por lo menos en 4 tipos: la espacial, la espectral, la radiométrica y la temporal. Algunos suman la quinta, que es la angular, pero no está presente en todas las plataformas. Por lo tanto, no se generaliza. Yo la pongo ahí para que ustedes sepan que exista, pero no es algo que se utilice con frecuencia. Nosotros vamos a ver solamente estas 4. La primera de ellas es la resolución espacial y tiene que ver con la identificación del objeto más pequeño que yo puedo discriminar o distinguir en una imagen, ¿sí? En una imagen ustedes ya saben que esa mínima unidad de detección se denomina píxel, que es una contracción del inglés de picture element, y bueno, tiene que ver con una medida en superficie, ¿sí? Si yo, por ejemplo, en la imagen de la derecha estoy observando una imagen donde me dice que la resolución es de 10 centímetros, ¿sí? Porque es 0,1 metro, yo estaría observando esto. Sin embargo, si voy haciendo como zoom, me voy acercando cada vez más y llego a esta resolución, bueno, voy a ver un píxel donde, bueno, ya no puedo discriminar ningún objeto de la realidad, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nos tiene que quedar claro? Bueno, que cuanto mayor sea el tamaño del píxel, mayor va a ser la probabilidad de que esa señal que es captada por el sensor sea un compuesto de varias cosas, ¿sí? Lo ideal es que yo pueda discriminar. Para eso necesito un píxel chiquito. Cuando el píxel es grande, yo lo que obtengo es un compuesto, que no sé bien qué es. Y el mejor ejemplo es acá, este píxel rojo. Ahora lo voy a conectar. Ese píxel rojo acá está representando un auto, ¿sí? Entonces, dependiendo de la resolución espacial, yo puedo ver mejor o peor. Ese concepto de compuesto es lo que vemos en la imagen acá de la izquierda. Entonces, ¿qué es lo que tengo que tener en claro? Bueno, que si yo tengo un píxel como este, cuadrado, ese píxel me puede representar una suma, es decir, un compuesto de qué. Bueno, de lo que yo veo acá, que es arena, de lo que veo acá, que es pasto, de lo que veo acá, que es algo así como suelo, y de lo que veo acá, que es como agua. Ahora, si yo ese píxel lo divido en 4 partes, es decir, aumento la resolución espacial porque el píxel es más chiquito, voy a tener un píxel puro, que esto es arena, un píxel casi puro, porque gran parte de este píxel está representado por algo que es como vegetación, pero tengo una partecita de arena. Voy a tener un píxel mixto como este, que es un poco de agua y un poco de arena, y este último píxel va a ser una mezcla otra vez, porque gran parte va a ser suelo, pero tengo una partecita de agua, una partecita de arena, una partecita de vegetación. Y así yo puedo seguir dividiendo el píxel hasta que lo vuelva más puro. Pero bueno, esto va a depender del tamaño del píxel del sensor. Acá les pongo algunos ejemplos. Fíjense que en la imagen de la derecha, los satélites meteorológicos tienen píxeles de 1000 metros. 1000 metros. Imagínense, es como que un píxel vale 10 cuadras por 10 cuadras, ¿sí? Entonces es un píxel enorme. ¿Y por qué tienen píxeles enormes? Bueno, porque primero que tienen que cubrir superficies grandes, que es como media cara de la Tierra. Es una superficie grande. Entonces, no tiene sentido tener píxeles chiquitos, píxeles de metros, como nos interesarían a nosotros en las áreas urbanas. Entonces, ese es el sentido de por qué los satélites geoestacionarios que trabajan que trabajan en cuestiones meteorológicas, ¿sí? Meteorológicas, por eso trabajan con píxeles de 1 kilómetro. Bueno, tiene sentido. Ahora, si yo me muevo a satélites comerciales con tamaños iguales o inferiores a 1 metro cuadrado, bueno, ahí
el tamaño del píxel cambia notablemente, pero ya van a ver también que la cobertura o el área en la que cubren, porque, bueno, ya no estoy observando toda la cara de la Tierra, sino que estoy observando, por ejemplo, la porción de una ciudad. Entonces, esa resolución espacial, ¿cómo lo vemos en una imagen satelital? Bueno, acá tenemos un ejemplo de del satélite, este es el Sentinel-2A, ¿sí? Y acá lo que tienen que ver es esta columna donde dice bandas, porque van a ver que cada banda tiene su nombre, y sobre todo esta última, la que dice resolución en metros, porque es el tamaño del píxel, ¿sí? Ahí es donde ustedes van a asociar la banda que está observando, donde está observando el satélite en particular, pero tienen que saber que cada banda tiene asociado un tamaño de píxel, que en este caso es variable. Fíjense que las bandas tienen como tamaño de píxeles diferentes. En algunos casos, todas las bandas van a tener el mismo tamaño, pero no es este caso. Acá, en los aerosoles, por ejemplo, observa a 60 metros de píxel. Pero en el visible, en el azul, verde y el rojo, tienen la máxima resolución espacial. Todos los píxeles tienen 10 metros. Y luego vuelve a cambiar. El otro tipo de resolución es la resolución espectral, ¿sí? A ver. Vamos a dejar acá el tema de las resoluciones, ¿sí? Vamos a continuar en la próxima clase con las otras formas de resolución.